Bendiciones a cada uno de ustedes en este día, amigos y hermanos. Estamos siempre una mirada en Jesús, sus enseñanzas, sus principios, y como dije al principio, todo lo que yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo con diferentes contextos en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, cómo fue su andar aquí en la tierra, y eso es lo que yo comparto, no que yo sea perfecta en los principios que muestro acá, y todo lo que Él me enseña para poder cambiar. Y yo creo que eso es sabiduría, que podamos ser confrontados con la palabra y poder tener la humildad de reconocer que nos hemos equivocado en el pasado, que podemos cambiar muchas cosas. Y hoy el título de ahora es Vosotros que oís y yo os digo. Es el título. Hemos venido que el Señor ha estado confrontando a los fariseos y ahora subió con los discípulos y la multitud, siempre los dos grupos de gente que le acompañaban. Pero en esta oportunidad se dirige a ellos, a todos, a los que estaban ahí, a la multitud. Vosotros los que oís, igual que al día de ahora, vosotros los que oís la palabra. Quiero que entendamos eso. Y el versículo ese, ahí en Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 28. Ahí tiene usted la lectura también para que usted pueda hacerlo. Ahí en Lucas 6, 27 al 36, que dice lo siguiente. Pero a vosotros, dice, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al escuchar estas porciones, realmente no es fácil para nuestra carne. A ninguno y a otros más todavía nos es más difícil poder aplicar muchas cosas de la palabra del Señor. Solamente el Espíritu de Dios y su palabra nos puede ir transformando día con día. Entonces, Él está hablando de lo que debemos de hacer. Está la multitud, ha venido de las murmuraciones, ha venido de los acechadores, ha venido de las murmuraciones que tenían contra Él porque se sentían tocados. Y así es el Espíritu, como decíamos, farisaico. Se enoja cuando es confrontado, pero cuando nosotros entendemos aquello y decimos, sí, tienes razón, voy a cambiarlo, es diferente. Todos hemos estado en posiciones como estaban estas personas en algún momento de la vida. Y una de las cosas que le dice, amad a vuestros enemigos. Aquellas personas quienes se oponen o que se resisten a todo lo que usted y yo hacemos y decimos con respecto a la palabra del Señor. Haced bien, dice, a los que os aborrecen. O sea, favorecer a quienes nos muestran odio, nos muestran repugnancia por enojo o por envidia. Bendecid, dice, a los que os maldicen. Pedir la protección, la compasión de Dios por todas las palabras que dicen groseras y con enojo contra nosotros. También dice, orad por los que os calumnian, interceder, o sea, por los que son esclavos del maligno con su boca, acusando falsamente por causarnos daño o por envidia. Todo eso sucedía con el Señor Jesús. Todo eso ha sucedido en el pasado. Todo eso sucede cuando usted se encuentra compartiendo el Evangelio, cuando usted se encuentra liderando algo. Siempre van a haber situaciones que se dan. Y a veces se vuelven personales y muchas veces no son las cosas personales. Entonces, todo esto el Señor conoce la naturaleza humana, conocía a sus discípulos y el equipo que conformara eran diferentes, en todos habían debilidades y habían virtudes. Y en esa multitud mucho más todavía. Y Él decía, ¿cuál es el mérito? Pues si a mí me hacen bien y yo le hago bien a esa persona, ¿cuál es el mérito? Pero si alguien me hace mal, y yo tengo que hacerle bien a esa persona, que es lo que el Señor me pide. Y para lograr eso hay que hacer el hábito, hay que perdonar y perdonar y perdonar cada día para poder llegar a tener esa actitud. Porque el nivel del diablo es que usted le hace bien y le pagan mal. Ese es el nivel del diablo, pero el nivel de Jesús, el nivel de Él es que Él daba bien y aún así le pagaban mal. Y eso solamente el Espíritu de Dios puede llegar a que nosotros comprendamos en qué nivel estamos, en el nivel de Jesús o en el nivel del diablo. Y las razones, ¿por qué? Ahí dice el Señor, ahí en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En el versículo paralelo está diciendo, el amor y el perdón es una característica del Padre en los hijos de Dios.
Y a eso a mí me confronta, eso me obliga a mí a trabajar en eso, a perdonar, a amar, a orar, a hacer aquello que no me agrada. Es aquello como cuando dice, den gracias por todo. ¿Cómo vamos a querer nuestra carne dar gracias cuando usted está sufriendo, Pero hay que hacerlo, dice. Y la obediencia, hemos visto que en la obediencia está el valor de las cosas. Y eso debe ser lo que nos motive realmente. Entonces, ¿qué aprendo en todo eso? Que la ley dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. Y ya no estamos bajo la ley nosotros, ya no estamos bajo esa situación de venganza, estamos bajo la gracia de Cristo. De gracia recibimos, de gracia damos. Claro que no es fácil. Claro que es sumamente difícil, pero albergar resentimiento en el corazón y no confrontar esa situación y pasar la vida amargado, frustrado, acusando, señalando a los demás que tal vez están procurando cambiar, eso es tremendo. Eso es estar bajo legalismo, bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Entonces eso es lo que yo aprendo, que eso demostrará que yo soy hija de Dios. Si yo perdono, si yo no guardo resentimiento y sobre todo perdonar y pedir perdón, porque todos, amigos y hermanos, en el pasado, ahora y en el futuro, hemos ofendido, nos han ofendido. Y perdón, ¿verdad? Perdón por aquellos momentos que sin darnos cuenta hemos ofendido y por eso esas personas están llenas de resentimiento. Pero eso es algo entre nosotros y Dios, el perdonar y pedir perdón. Y ese es el mandato del Señor que todos los hijos de Dios debemos de aprender a practicar día con día. Vuelvo a repetir, no es fácil, pero debemos de intentarlo. No podemos, nuestro corazón no es capaz de albergar tanto resentimiento sin afectar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu y a tal grado de contaminar a otros y afectar la obra de Dios, afectar el nombre del Señor. Así que motivo también a eso, que vosotros los que oís, pongáis atención, que dejes de señalar, que dejemos de señalar, para poder nosotros mostrar que somos hijos de Dios a aquellos que no creen. Que Dios te bendiga.